última conferencia de este día, escuchando la exposición del padre Jorge Luis Hidalgo, quien realizó sus estudios primeros en Ingeniero Luigi, en La Pampa, finalizados en el año 99. Certificó su competencia de lengua italiana y completó sus estudios en el Seminario San Miguel Arcángel de la localidad del Volcán, en San Luis. Es profesor de Doctrina Sagrada, otorgado por el Instituto Mater Dei en 2017, y posteriormente es destinado a la parroquia Santa Teresita de Realicó, en La Pampa, en el 2007. Se desempeñó luego como docente en el Colegio Parroquial Sagrada Familia, también de Realicó, y fue destinado a la parroquia Nuestra Señora de Luján, en esta misma provincia, en el 2008. Recibió la ordenación diaconal en el 2008 y la ordenación presbiteral en el 2009, de manos de Monseñor Poli en la Catedral de Santa Rosa. Siguió luego con su labor docente en el dictado sobre todo de clases de filosofía y psicología desde agosto de ese año, y luego psicología, formación ética y ciudadana. Fue nombrado vicario parroquial en la parroquia de Santa Elena, en Ingeniero Luigi, hizo suplencias, siguió dedicándose a la labor docente durante unos años, nombrado administrador parroquial en Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa de la ciudad de Santa Rosa, en La Pampa, desde el 2012. Luego es nombrado capellán de hospital, también en la ciudad de Santa Rosa, y vicario parroquial en la parroquia San Juan Bosco de Colonia 25 de Mayo desde el 2017. Obtuvo la licenciatura en Educación Religiosa y empieza a estar a cargo de la parroquia San Juan Bosco en Colonia 25 de Mayo desde mediados de enero del 2019. Obtuvo el Magíster de Estudios en Bioética por la Universidad de Anáhuac de México, y desde mayo del 2021 está realizando el doctorado en Filosofía con el tema de la cristiandad en el padre Julio Membiel. Por esa razón es que hoy vamos a escucharlo acerca del régimen anticristiano en el pensamiento del padre Julio, haciendo un pequeño homenaje a este sacerdote que ha honrado a nuestra patria en el 50 aniversario de su fallecimiento. Esperamos hacer un homenaje un poco más prolongado, si Dios quiere, en unos meses. Gracias, Padre. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, muchas gracias también por la presencia de Monseñor Schneider, que honra nuevamente con su presencia a nuestra patria, con su voz clara y valiente que necesitamos los católicos que estamos confundidos. Bueno, vamos a hablar, como decía Virginia, y en su persona agradecerle a todo el Círculo San Bernardo por esta invitación. Vamos a hablar del padre Julio Membiel. Hablar del padre Julio es algo bastante difícil, digamos, ¿no? Porque es una figura tan sacerdote, ¿no? Entonces, al ser sacerdote con todas las letras, de modo cabal, ¿no? Es como imposible querer abarcar en una pequeña conferencia su pensamiento. Así que lo que he pensado que podemos hacer, dejando su vida y su obra bibliográfica para otro momento, ¿podemos avanzar un poquito? Es primero presentar su obra de manera positiva, digamos, ¿no? De en qué se destaca el padre Julio. Sin duda, el padre Julio es el mayor exponente del tomismo entre el clero en la Argentina, es decir, alguien que conocía a Santo Tomás y que estaba incluso, es posible de que refutara a aquellos que reinterpretaban a Santo Tomás, como especialmente Maritain. Ustedes deben saber que el primero que refutó a Maritain a nivel mundial fue el padre Julio. Así que evidentemente él se ha familiarizado con Santo Tomás y con todos los comentadores de Santo Tomás. El cardenal Cayetano, Juan de Santo Tomás, etcétera, Santiago Ramírez. Avanzamos. El que dice esta frase
que he puesto arriba en el título, ¿no? Padre Membiel, teólogo de la cristiandad, es nada más ni nada menos que su discípulo mártir, Carlo Sacheri, que dice, todas las citas están a pie de página, si no hago, alguna vez quizás lo diga, pero si no, todas están ahí a pie de página. Carlo Sacheri dice en la presentación del libro del comunismo, la revolución anticristiana, dice: Julio Membiel es el máximo teólogo de la cristiandad. Y esta no es una afirmación peregrina, no es una forma de decir algo retórico al pasar. Entonces, todo el régimen anticristiano se tiene que entender en base a la cristiandad, porque lo que el Señor quiere evidentemente en el mundo es la cristiandad. La concordia entre el sacerdocio y el imperio, para decirlo en frase de León XIII, ¿no? Eso es lo que quiere Dios. Y, por supuesto, el régimen anticristiano no es otra cosa que destruir el orden que Dios quiere en el mundo. Así de simple, ¿no? ¿Qué es la cristiandad? Bueno, hay una famosa definición, avanzamos ahí, que está en esta obra ahí citada. Dice: cristiandad viene de cristianitas y significa un conjunto de pueblos que públicamente se propone vivir de acuerdo con las leyes del Santo Evangelio, de la que es depositaria la Santa Iglesia. Es decir, un conjunto de pueblos que se inspira en la legislación de la Iglesia, ¿no? Que por supuesto que la Iglesia tiene legislación para todas las cosas, ¿no? Porque simplemente tiene que encaminar al hombre al cielo, así de simple. Y no solo el hombre de modo individual, sino también al hombre de modo social, ¿no? De modo colectivo, ¿no? Las familias, los cuerpos intermedios, el Estado. Evidentemente, esto es lo que hoy se reniega, ¿no? Justamente de todo esto por este proceso de revolución que vamos a ver un poco en esta pequeña conferencia. Bueno, para resumir lo que vamos a exponer, primero vamos a hablar de la política rectamente considerada, es decir, porque la política también ha sido pensada por Dios. De hecho, el primer libro del Padre Julio es Concepción Católica de la Política, que ustedes deben saber, ¿no? Aspectos a considerar en este régimen anticristiano. El primero es la filosofía. El segundo, que vamos a hablar esto, es la teología de la historia. Y el tercero es la moral, ¿no? Todas estas cosas son las que vamos a desarrollar acá a continuación. Después, cómo esta revolución, digamos, ¿no? Y esta exposición se concreta prácticamente en la destrucción de la familia, de los cuerpos intermedios, de la sociedad y del Estado. Eso vamos a ver un poco. Y después, el enemigo final, el anticristo y su imperio, que el padre Julio estaba muy interesado en este tema, bueno, como todo cristiano, digamos, ¿no? Tenemos que pensar siempre en las realidades últimas, ¿no? Y por último, por supuesto, la victoria final de Jesucristo, que es Rey de los Reyes, porque siempre el enemigo puede triunfar, pero solo temporariamente, como nosotros sabemos. Y no podemos perder de vista que, en definitiva, Dios tiene la última palabra. Bueno, para entender cómo esta palabra encima que está tan bastardeada, ¿no? Política, ¿cómo se tiene que entender? La política ha de ser la ejecución práctica de los principios de la contemplación. Esto es lo que dice el Padre repetidas veces, porque el hombre, en definitiva, está hecho para contemplar a Dios, ¿no? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice el Señor Evangelio, ¿no? Que te conozcan a ti y a tu enviado Jesucristo. Es decir, la vida eterna es la contemplación de Dios. Y no solo para la otra vida, también para esta, ¿no? Y no solo, insisto, individualmente, sino también socialmente. El hombre está hecho para eso. Por eso el Padre escribe esta frase, citando a Santo Tomás en la Suma contra Gentiles, dice: profundamente ha podido escribir Santo Tomás de Aquino que todos los oficios humanos parecen servir a los que contemplan la verdad. Entonces, eso era la cristiandad, ¿no? Y la cristiandad, evidentemente, la mayor concreción de la cristiandad fue la Edad Media, llamada así, quizás también un poco peyorativamente, pero así debe ser, digamos, ¿no? Porque el que hace el oficio de artesano tiene que servir al político, y el político tiene que servir al sabio, y el sabio tiene que servir, en definitiva, a la religión, ¿no?
Bueno, esto es justamente lo que debe ser, lo que Santo Tomás explica en sí, más o menos allí, y es lo que el padre hace referencia. El primado de la contemplación que salva al hombre en el orden especulativo, también lo salva en el práctico del orden político-social. Monseñor hacía referencia en una de las preguntas, me parece, hace un momento, que decía que tenemos que buscar ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás se da por añadidura, ¿no? Como dice el Santo Evangelio, ¿no? Es decir, ante todo el reino de Dios, lo que salva al hombre, el reino de Dios, es decir, la contemplación de Dios. Y todo lo demás, incluso el orden político, social, todo, se da por añadidura. Cuando uno busca primero el fin último, por eso Santo Tomás comienza su tratado de la moral, en la prima secunde de la Suma Teológica, comienza su tratado moral pensando en el fin, la bienaventuranza, ¿no? Y entonces dice, no es la riqueza, el poder, el placer, etc. Entonces es solo Dios, ¿no? Y como esa es la bienaventuranza objetiva, entonces subjetivamente es la potencia más perfecta, el acto más perfecto, el objeto más perfecto, ¿no? Esa es la bienaventuranza subjetiva, es decir, cómo uno tiene a Dios, digamos así, ¿no? Bueno, por esa razón, eso que es lo más importante en el orden especulativo es lo que ordena el orden práctico y ordena la sociedad. Entonces, a ver, cuando nosotros nos preguntamos hoy el problema de la Argentina, la inflación, la inseguridad, la falta de trabajo, no. El problema de la Argentina es la apostasía, es el olvido de Dios. Entonces, eso es lo primero. Entonces, porque nos hemos olvidado de Dios, todo lo demás viene por consecuencia, ¿no? El padre dice esto: expresión y símbolo de estos tres valores que encierran todo lo humano son el saber, el poder y la riqueza. Es decir, la riqueza tiene que servir al poder y el poder tiene que servir al saber. Saber entendido humanamente y sobrenaturalmente. Humanamente, la filosofía, que debe ser la ciencia rectora, arquitectónica, ¿no? Y la ciencia humana sirviendo a la divina, ¿no? Al saber sobrenatural. Por eso es que en la Edad Media existían, o en la cristiandad deben existir, esta jerarquía de valores. Cuando esto se trastoca, entonces ahí viene el proceso de revolución. Justamente la revolución es invertir esto, ¿no? No buscar como fin la contemplación de la verdad, ¿no? Sino, por ejemplo, tener una decisión previa en el ámbito moral, ¿no? Para justificarse uno a sí mismo, por ejemplo, y entonces querer después justificar racionalmente, ¿no? O pseudo racionalmente lo que uno piensa. Entonces, justamente la revolución es el rechazo de eso. Por eso se da el rechazo a esa sabiduría natural. ¿Avanzamos ahí? En el ámbito, lo primero que podemos analizar, según el pensamiento del padre, sistematizando un poco, ¿no? Es el ámbito filosófico. En concepción católica de la política, el padre sostiene que el problema es la guerra a la sabiduría que contemplan los principios del ser. Esa frase que está puesta ahí en el programa, ¿no? En el inicio del programa de estas conferencias, ¿no? Es decir, cuando no se busca la sabiduría sabrosa, ¿no? El conocimiento sabroso, la sápida ciencia, eso quiere decir sabiduría, ¿no? Que contempla, en definitiva, contemplar al ser, en definitiva me lleva al creador, eso es evidente, ¿no? Entonces, la falta de esa sabiduría, evidentemente, hace trastocar todo. Y eso, en definitiva, es la guerra al realismo, ¿no? ¿Y qué es el realismo? Es las cosas como son, ¿no? Si yo contemplo la realidad como es en sí misma, esa realidad me lleva a Dios. Entonces, la única forma de ser un ateo coherente, por decir de alguna forma, ¿no? Es negar la posibilidad de conocer la realidad tal cual es, ¿no? Entonces, por eso, la idea de la negación de la realidad, del realismo, se llama nominalismo en filosofía. Nominalismo. Es decir, las cosas son puro nombre. Ya no es la inteligencia que lee dentro de las cosas. Ahora más bien es la voluntad que decide, ¿no? El exponente más claro de esto, avanzamos ahí, es Occam, ¿no? Occam, ¿no? Que para Occam, bonum quia mandatum, malum quia prohibitum. Lo bueno es porque está mandado y lo malo es porque está prohibido, ¿no? Y esto
está llamado ahí como herejía. En realidad no es propiamente una herejía, porque uno podría decir es un error filosófico, pero todos los errores están como contenidos allí, ¿no? La falsa idea de la obediencia, que también hablaba Monseñor hace un rato, ¿no? Evidentemente viene del nominalismo, ¿no? Porque si yo desconozco la realidad como es, desconozco que hay una ley natural, ¿no? Y que la ley natural es participación de la ley eterna en la criatura racional, definición de Santo Tomás, entonces evidentemente, si no hay ley natural, para mí está bien abortar porque soy legislador y entonces aprobé eso. Qué sé yo, cualquier cosa que hoy vemos claramente, ¿no? Pero todo eso en definitiva es porque bueno es porque está mandado y malo porque está prohibido, OCA, ¿no? Por eso esta idea del nominalismo que da origen a las herejías y a los totalitarismos y a toda la imposición dictatorial de quien sea, ha de llegar a imponer una realidad opuesta a la que pregonan, ¿no? Una realidad opuesta, es decir, por más que hablen de libertad, fraternidad, igualdad, clichés, ¿no? Bueno, en definitiva, terminan encerrándonos a todos, por ejemplo, ¿no? Como pasó con la excusa de que nos cuidan, por ejemplo, ¿no? Por citar un solo caso, ¿no? Vamos a ver que el padre tiene una frase sobre esto. Además de esto que estamos aquí viendo, la teología de la historia. La teología de la historia, que tiene su origen sobre todo en la Sagrada Escritura, sobre todo la exposición que hace San Juan, por ejemplo, en el libro del Apocalipsis y demás lugares de la Sagrada Escritura, en la tradición católica, San Agustín, en su famosa obra de la Ciudad de Dios, intenta dar una explicación justamente desde Dios, desde el movimiento de la historia. Y esto es lo que hace el padre Membiel. ¿No? Justamente, si uno quisiera decir qué quiere decir o cómo se tiene que interpretar la cristiandad, justamente desde la teología de la historia, ¿no? Aquella famosa frase del libro 14 de la ciudad de Dios, 2 amores hicieron 2 ciudades, el amor de Dios edificó la ciudad de Dios hasta el desprecio de sí, y el amor de sí edificó la ciudad del hombre hasta el desprecio de Dios, ¿no? Bueno, estos son los 2 amores contrapuestos. En el Apocalipsis será Jerusalén y Babilonia, ¿no? La ciudad de Dios y la ciudad del mundo, ¿no? Bueno, estos son los 2 amores contrapuestos y así se tiene que entender la cristiandad con el proceso anticristiano, ¿no? Jerusalén y Babilonia, ciudad de Dios, ciudad del mundo, ¿no? 2 amores distintos, el amor de Dios y el amor de sí, ¿no? El amor egoísta de sí, digamos, ¿no? Dice Carlos Aqueri esta frase muy importante: el punto central de la interpretación de Membiel está dado por su doctrina de las 4 formalidades, llamada a ser una de sus contribuciones perdurables. Por eso la teología de la historia se puede ver bajo distintas perspectivas en el padre Julio. La primera y la más importante es esta, pero después vamos a ver otras que quizás a veces no son tenidas en cuenta. 4 formalidades, ¿no? Como dice Aqueri, que hay que tener en cuenta en el ser humano, que se corresponden a 4 funciones sociales básicas. La primera, lo divino se corresponde a lo sapiencial, o sea, que el hombre busque lo divino en el ser humano se da con la sabiduría bien entendida, ¿no? Como decíamos hoy, el conocimiento sabroso que me abre a la realidad trascendental. Lo segundo, lo racional, que se ordena a lo político, es decir, el hombre, si tiene razón, tiene que ordenar, ¿no? Y ordenar también incluso este mundo, pero ordenado para lo otro, para lo de arriba, para lo sapiencial, ¿no? En tercer lugar, lo animal, ¿no? Podemos decir lo animal en el ser humano, ¿no? Se corresponde a la economía de dirección, ¿no? Es decir, a la macroeconomía, por decirlo así en un lenguaje moderno, ¿no? De alguna forma. Y por último, lo existente, es decir, el ser, ¿no? A la economía de producción, es decir, a lo artesanal, por decir de alguna forma, ¿no? Entonces, en esta división que hace el padre Julio, se observa que hay 4 estamentos en la sociedad que se corresponden a 4 estamentos en el ser humano. El ser tiene que servir a lo animal en el ser humano. Lo animal tiene que servir a lo racional y lo racional tiene que servir a lo sapiencial, que es lo que se abre a la trascendencia, en definitiva. Y así como ocurre o debería ocurrir en cada persona, es lo mismo que tiene que ocurrir en el ámbito de la sociedad. La economía de producción tiene que ordenarse a la de dirección a lo político y lo político
a lo sapiencial que nuevamente en la sociedad nos abre a la trascendencia. Eso es la cristiandad, ¿no? Pero claro, por supuesto que esto, evidentemente, uno más, por favor, esto evidentemente es lo que se trastoca, ¿no? Dice el padre, los enemigos declarados del hombre cristiano comenzaron a tener éxito en su criminal empresa cuando los cristianos comenzaron a debilitarse en el espíritu de su vida interior. El primer problema de la crisis es la falta de vida interior. O sea, eso uno no tiene que olvidárselo jamás, ¿no? Cuando a nosotros nos falta santidad interna, ¿no? o coherencia con la fe que predicamos y profesamos, entonces evidentemente ahí comienza el problema. Y teniendo en cuenta esas 4 formalidades, ¿no? que hemos visto recién, por eso el padre dice que solamente 3 son las revoluciones posibles. 3 y solo 3 son las revoluciones posibles. Esta es la historia verdadera de los siglos modernos. ¿Por qué dice esta frase? Porque en realidad solamente se puede entender la historia desde Dios, ¿no? Desde la Sagrada Escritura. Bueno, bien, León Blois dice, cuando quiero leer las últimas noticias, leo el Apocalipsis. Es así, digamos, ¿no? Entonces, si uno quiere entender qué es lo que sucede en la historia del mundo, necesariamente es necesario ver las cosas con los ojos de Dios. Esta famosa frase de Pío XII, que entre nosotros aquí en Argentina el padre Alfredo Sáenz ha citado reiteradas veces, que así que todos la deben conocer, un discurso del 12 de octubre de 1952, esta frase, fíjense cuántas veces el padre la ha desarrollado y explicado en sus obras. Todas esas notas que están ahí abajo, en todos esos lugares habla, y es más, en las citas son anteriores al discurso de Pío XII, o sea que el padre ya tenía esta doctrina antes que el Papa la enunciara. Pero sin duda, pongo a propósito lo de Pío XII porque además de sistematizar todo, le da una autoridad un poco más alta que la que le da un sacerdote, ¿no? Pío XII dice lo siguiente, no os preguntéis cuál es el enemigo ni cuáles vestimentas usa. Él se encuentra en todas partes y en medio de todos. Sabe ser violento y furtivo. En estos últimos siglos ha tratado de realizar la disgregación intelectual, moral y social de la unidad en el organismo misterioso de Cristo. Ha querido la naturaleza sin la gracia, la razón sin la fe, la libertad sin la autoridad. A veces la autoridad sin la libertad. Es un enemigo vuelto cada vez más concreto, con una falta de escrúpulos que deja todavía atónito. Cristo sí, Iglesia no. Después, Dios sí, Cristo no. Finalmente el grito impío, Dios ha muerto, más bien Dios nunca ha existido. Y aquí el intento de edificar la estructura del mundo sobre fundamentos que no dudamos en señalar como principales responsables de la amenaza que se cierne sobre la humanidad. Una economía sin Dios, un derecho sin Dios, una política sin Dios. El enemigo se ha esforzado y se esfuerza para que Cristo sea un extraño en la universidad, en la escuela, en la familia, en la administración de la justicia, en la actividad legislativa, en el consenso de las naciones, allí donde se determina la paz o la guerra. Él está corrompiendo el mundo con una prensa y con espectáculos que matan el pudor en los jóvenes y las jóvenes y destruyen el amor entre los esposos e inculca un nacionalismo que conduce a la guerra. Bueno, lo resaltado en negro es mío, digamos, no es de Pío XII, ¿no? Pero Cristo sí, Iglesia no. Eso es revolución protestante, ¿no? La Iglesia católica no y Cristo sí, ¿no? Segundo lugar, Dios sí y Cristo no. Eso es la Revolución Francesa, como sabemos muy bien, ¿no? Y por último, Dios ha muerto o Dios nunca ha existido. Esa es la Revolución Bolchevique. Eso es el comunismo, ¿no? Por lo tanto, aquí, esto ya lo decía el padre Mempiel en la década del 30. Pío XII lo repitió en 52, ¿no? Así que esto es justamente las etapas que vamos a analizar. La primera, el protestantismo. Además, el padre dice esta frase, que son 2 citas paralelas, ¿no? Que lo natural se rebele contra lo sobrenatural, ¿no? Porque ya no importa la tradición católica, ¿no? Importa, ¿no? Sola escritura, que sabemos muy bien, sola escritura en Lutero quiere decir cada uno interpreta la Biblia como quiere, ¿no? Lo natural contra lo sobrenatural. O la aristocracia contra el sacerdocio. Ustedes recuerdan que Lutero se fue a refugiar a
Los príncipes alemanes lo protegieron. O la política contra la teología, lo mismo. Y aquí la primera rebelión, ¿no? Es decir, lo político contra lo sapiencial, ¿no? Para decirlo como decíamos antes. La negación del orden sobrenatural llega a la destrucción incluso del orden natural, porque no nos olvidemos eso, ¿eh? Aquella famosa frase que tiene Saccheri al final del libro El orden natural, dice: quitad lo sobrenatural y quedará lo que no es natural. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, en definitiva, del libre examen se llega al comunismo, para decirlo en palabras del profesor Jordán Bruno Ollenta, ¿no? En aquel libro, ¿no? Del libre examen se llega al comunismo, o sea, del protestantismo se llega a la tercera revolución, ¿no? De la primera a la tercera. La segunda es la Revolución Francesa, que es que lo animal se rebele contra lo natural, ¿no? Es decir, el estamento, lo que importa ahora es no ya el hombre rectamente entendido, la política, ¿no? Sino la burguesía contra la aristocracia, es decir, la economía de producción, ¿no? Contra la verdadera política, o la economía contra la política, y aquí la segunda rebelión. Eso fue justamente la Revolución Francesa, nada más ni nada menos, ¿no? Avanzamos. Las fuerzas políticas se doblegan ante la económica, es decir, ya parece que lo más importante es la economía, no la política, bien entendida, católicamente entendida o rectamente entendida desde el punto de vista natural. Y la última etapa es el comunismo, ¿no? Que lo algo quiere decir el ser, ¿no? Lo existente, que lo algo se rebele contra lo animal. O sea, el hombre ya es un engranaje, ¿no? Ya ni siquiera importa, ¿no? La muerte de un hombre es una tragedia y la multitud es una estadística. Creo que Lenin dijo una cosa así, digamos, ¿no? Bueno, porque lo que importa es el engranaje, ¿no? El artesanado contra la burguesía, ¿no? El artesanado contra la burguesía, ¿no? Es decir, la economía de subsistencia contra la producción. Y aquí la tercera rebelión. El hombre es una tuerca en una gran maquinaria, ¿no? El hombre simplemente... ¿qué queda de esto? El caos, porque ya está todo despersonalizado. O sea que esta rebelión del comunismo, en definitiva, el hombre termina siendo esclavo de la técnica, ¿no? El hombre es esclavo de la técnica, o sea, no es que ahora solamente la gente anda así con el celular y no mira adelante porque está todo el día así. No, es que esto pertenece al espíritu del comunismo, el hombre despersonalizado, ¿no? Nacedor de un universo técnico colosal, del cual el mismo hombre es un apéndice y un epifenómeno. Lo que importa son, ¿no es cierto?, ¿no?, las estadísticas, ¿no? Y esta etapa, por supuesto, la del comunismo, el hombre como una tuerca, ¿no? Una sola pieza, como si fuera una pieza reemplazable, ¿no? Por eso el padre Julio lo llama... en la obra La Iglesia y el Mundo Moderno, lo llama la tecnocracia, ¿no? El régimen de la tecnología, ¿no? O satanocracia también le dice, ¿no? En definitiva es esto, ¿no? Porque subordinar lo principal, ¿no?, a lo inferior, ¿no? Es la inversión completa del ser humano. Eso es el comunismo, la inversión completa, ya no importa. El espíritu es la parte superior de la materia, Marx. Eso dice Marx. Entonces, Dios la religión es el opio del pueblo, ¿no? Entonces, en esa imagen, ¿no?, el hombre es solamente un engranaje. Las etapas, ¿no? Otra forma de ver la teología de la historia, según el padre Julio, es esta: los aspectos negados de la religión verdadera. Primero, la etapa protestante, que el padre dice más bien que es calvinista, que es el cristianismo puro pero fuera de la Iglesia Católica. Otra forma de ver también el proceso de revolución, ¿no? Es decir, el cristianismo sí es el puro, pero el puro está fuera de la Iglesia, ¿no? O sea, ¿quiénes eran los cristianos puros en este sentido? Y Lutero, Calvino, Enrique VIII, la Iglesia no, porque, ¿no es cierto?, eran tradiciones de hombres, palabra de Lutero, ¿no?, etcétera, ¿no? Entonces, en esta concepción, evidentemente, ese es el primer paso. El segundo es la etapa racionalista, digamos, ¿no?, que coincide evidentemente con la etapa iluminista de la Revolución Francesa que hablábamos antes, ¿no? Culto puramente inmanente, rechazando el culto trascendente y dogmático. Entonces, el deísmo. ¿Cuál era la religión? El deísmo.
¿no? Dios hizo el mundo, después se olvidó del mundo, entonces hagamos nosotros, ¿no? O piensen, por ejemplo, en el libro de Kant, que se llama La religión dentro de los límites de la pura razón. Entonces, en esa concepción, sí, cuando te queda un agujerito, ahí va Dios, ¿no? Dios es una cosita más ahí, no es lo principal, no es el fin último, no es el creador, el fin del hombre, la causa ejemplar, no, eso no. Pero esto lleva a la tercera etapa, ¿no? Que le llama el padre la etapa democrática, ¿no? Donde dice que va a haber un freudismo, ¿no? Un freudismo, como nueva etapa de libertad y democracia, donde se expulsa solo a quienes a quienes no tienen fe democrática. Es decir, al que no cree que la democracia es lo más importante, entonces ese está excluido, ¿no? O sea, el democratismo como filosofía y cosmovisión. Entonces, si nosotros decimos, por ejemplo, ¿no? que la ESI, ¿no? Que la educación sexual integral está mal, ¿no? Que la ideología de género está mal, no, bueno, pero no somos democráticos, ¿no? Entonces somos absolutistas, qué sé yo, cualquier de estos clichés que hoy inventan, digamos, ¿no? Entonces, los únicos que son excluidos en esta concepción son aquellos que no tienen fe en la democracia, que no creen en las mayorías, que sabemos bien quién paga las mayorías, ¿no? Los que tienen dinero, la masa, ya no es el pueblo, es la masa, ¿no? Avanzamos, por favor. Y esta idea, ¿no? Contiene la idea del progreso continuo. Para nosotros, ¿cuál es el mejor momento de la historia del mundo? Para nosotros es cuando la filosofía del Evangelio impregnaba los estados, ¿no? Para decirlo en palabras de León XIII, ¿no? Immortale Dei, número 9, ¿no? Bueno, eso es para nosotros lo más importante. Bueno, para esta concepción, lo más importante es el progreso, ¿no? Si ahora tenemos buen entendimiento con el mundo, y siempre lo que importa es el diálogo con el mundo, y siempre ¿y el Evangelio dónde está? ¿Y la fe católica dónde? ¿No? Entonces, directamente se ha pasado que el progreso, como avanza todo, entonces en el ámbito humano, la técnica, digamos, eso necesariamente es bueno. Bueno, la técnica no estamos en contra ni del ventilador, ni de la luz, ni del proyector, digamos, ¿no? Estamos en contra de que el hombre sea un engranaje más de la técnica y que se viva solamente para la técnica, que es muy diferente. Y por último, esta idea del progreso continuo entra, digamos, en un pensamiento que el padre llama la contraiglesia, que le da otros dos nombres más a la contraiglesia. Uno, el nombre iglesia de la publicidad, ¿no? Es decir, que vive nuevamente para la masa, porque además nosotros sabemos bien que la publicidad es muy fácilmente maleable. Crean la necesidad e inventan la publicidad, ¿no? Y entonces, bueno, entonces es la iglesia de la publicidad, ¿no? Y otro nombre, como es una iglesia, esta es una iglesia, digamos, que vive para el mundo, entonces le llega a nombrar incluso la iglesia de Satán, ¿no? La iglesia de Satán, y sí, porque si Satanás es el príncipe de este mundo, ¿no? Se llama el Señor así en el Evangelio, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto es la contraiglesia. ¿Qué genera esta idea, ¿no? De la contraiglesia? O cómo está alimentada. Primero por la masonería, que el padre la trata in extenso en muchísimos lugares. Lo que pasa es que esto es una especie de resumen medio precario. Primero la masonería y segundo el progresismo católico, porque el progresismo católico lo que intenta no es ser fiel a la doctrina católica, intenta quedar bien con el mundo, en este sentido de estas tres etapas que hemos nombrado antes. Por ejemplo, los autores modernistas, como ustedes saben bien, ¿no? Que ya no se importa la pureza de la fe o la moral rectamente entendida, ¿no? Sino quedar bien. Y además, los autores liberales católicos, ¿no? Y entre esos especialmente están nombrados estos tres: Lamennais, condenado por León XIII, Marcegnet, condenado por Pío X, con Notre Jacques Apostolique, y Maritain. Justamente Maritain lo que hace es reeditar los errores en la filosofía social, ¿no? De Maritain, porque Maritain tiene cosas buenas, ¿no? Pero en la filosofía social de Maritain reedita los errores ya condenados por León XIII y por San Pío X. Por eso el padre, en esa obra de Lamennais a Maritain, lo que hace es denunciar la doctrina de Maritain, ¿no? Diciéndole que lo ha revestido de un discurso tomista, de citas de Santo Tomás, pero que en realidad está sosteniendo una doctrina contra la Iglesia, ya condenada,
El liberalismo católico, el padre da una definición. El liberalismo católico no es otra cosa que el intento de conformar la vida social católica a las máximas del siglo. Lo que importa son las máximas del siglo, ¿no? La libertad, la igualdad y la fraternidad, por ejemplo, ¿no? Son las máximas del siglo. Entonces eso no se puede decir que está mal, ¿no? Porque además son palabras tan ambiguas. Uno dice, ¿qué entendemos por libertad? Y no sé, el mundo entiende, hagamos lo que queramos, digamos, ¿no? No entendemos como la doctrina católica de imponer los mejores medios en orden al fin. No, si el fin lo elijo yo, ¿no? Y así, etcétera, podemos seguir, ¿no? Avanzamos. Según la relación iglesia y mundo, siempre hablando de teología de la historia, la primera etapa es la iglesia domina sobre los pueblos. Eso fue la cristiandad, ¿no? Es decir, el Papa era el Dominus Orbis, ¿no? El Señor del Orbe, ¿no? Espiritualmente entendido, el que indicaba el camino a la vida eterna y al cielo, ¿no? Bueno, esa primera etapa, evidentemente, pasó, digamos, ¿no? O la hicieron pasar, digamos, ¿no? Aunque en realidad para nosotros siempre tenemos que luchar por la cristiandad, ¿no? La segunda etapa es la iglesia desalojada del mundo, ¿no? Entonces la iglesia no, lo que importa es el protestante, el calvinista, ¿no? Y después más aún con la Revolución Francesa, la iglesia perseguida, ¿no? Pero después hay una tercera etapa, dice el padre, en esta teología de la historia, que se intenta captar a la iglesia para los proyectos intramundanos. Y acá entra nuevamente la iglesia de la publicidad. Entonces, la iglesia no la destruyamos, vaciémosla de contenido. Y que la iglesia nos sirva a nosotros. Que la iglesia hable de la Agenda 2030, que hable de la ecología, que hable de... ¿no? Entonces, no del cielo, de la vida eterna, no, todo eso ya pasó, ¿no? Entonces, ahora tiene que hablar de otras cosas, ¿no? Que hable de la unión de las religiones, como decía Monseñor hace un rato, es decir, todo lo que le interesa, el discurso que le interesa escuchar al mundo. La iglesia, nuevamente, esta es la iglesia de la publicidad, ¿no? A la que nosotros no debemos adherir. A la iglesia de las promesas tenemos que seguir, como dice el padre Julio en la conclusión de la Cábala del Progresismo. Avanzamos, por favor. Bueno, el progresismo cristiano consiste en la utilización de la doctrina y de la santidad de la iglesia para la construcción de la ciudad de Satán. Así, literalmente, crudamente, como lo dice el padre, ¿no? Para la construcción de la ciudad de Satán, es decir, como aparece en el libro del Apocalipsis, ¿no? La mujer transformada en la gran ramera que se prostituye con todos los pueblos. Eso es, ¿no? Así como dice la Sagrada Escritura. Y eso es lo que hace el progresismo eclesial, en definitiva, ¿no? Porque hay que quedar bien, ¿no? Si ahora el problema es la moral conyugal, entonces digamos que los anticonceptivos también. O si el problema ahora es la ideología de género, qué sé yo, entonces digamos que pueden comulgar, qué sé yo, cualquier cosa, digamos, ¿no? Todas esas cosas que hoy escuchamos, ¿no? Entonces, todos esos son ejemplos de la Mené, Maritain, Mounier, Gilles, Congar, Chenir, Runner, etcétera, todos que el padre cita y que cita con sus obras, por supuesto, ¿no? Y que condena, ¿no? En sus trabajos, ¿no? De hecho, el padre iba a hacer una obra sobre Runner y quedó inconclusa por su muerte bastante dudosa, ¿no? Fue atropellado por una persona importante de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero el secretario de alguien importante. Así que algo dudoso había ahí. Y en medio de esta teología de la historia, el padre habla también que los pueblos tienen un rol en la construcción de estas dos ciudades, en la edificación de la ciudad de Dios y de la del mundo. Primero los paganos. Los paganos, como saben, de San Pablo, en tantos el inicio de la Carta a los Romanos, por ejemplo, etcétera, pero son los primeros que se han convertido y terminan edificando la cristiandad, ¿no? Avanzamos. Esto vamos a pasar un poco rápido para que no se demore tanto. Después, al final de los tiempos, los paganos van a tener esa apostasía, es decir, la pérdida de la fe, ¿no? Como nosotros sabemos que está ligado al final de los tiempos. Además, otro de los pueblos que analiza el padre es la iglesia, ¿no? Todo eso está en esta obra, que es una especie de breve resumen, porque es imposible hablar de todo, ¿no? La iglesia, que tiene la función de edificar la cristiandad, es decir, llevar el pensamiento de Dios, ¿no? A impregnarlo en toda la sociedad temporal. Pero que después sufre, ¿no? La apostasía de los pueblos, el alejamiento de los pueblos y un orden anticristiano, justamente.
Y el padre se pregunta si volverá a existir la cristiandad antes de la parucía. Eso tiene que sí, ¿no? Por varias razones. Pero bueno, lo ponemos así como signos de pregunta. Por ejemplo, habla de hoy San Luis María Griñón de Montfort, en ese momento era beato, ¿no? Que habla de los apóstoles de los últimos tiempos, en fin, ¿no? Lo que el padre sostiene es que va a volver a existir, pero que va a ser en un breve lapso de tiempo, que va a ser muy efímera, ¿no? Se dice, por ejemplo, la política actual en torno a la idea de cristiandad, una conferencia de años 70, ¿no? Casi al final de su vida. Son 3 pueblos bíblicos, pero el padre pone 4, ¿no? Porque de hecho agregó uno en esa obra, que son los musulmanes, ¿no? Los musulmanes que en el pensamiento del padre tienen un rol. El rol es solamente retroceden ante la cristiandad. Como ustedes saben, solamente España, cuando fue bien católica, ¿no? Logró expulsar a los musulmanes, ¿no? Después de 800 años de guerra, ¿no? Entonces los musulmanes tienen un rol. Y cuando los cristianos no son cristianos auténticos, ¿no? O católicos como deben ser, entonces es cuando los musulmanes avanzan, como lo vemos hoy en Europa, digamos, ¿no? Y ahí nuevamente se pregunta la conversión al final de los tiempos. El padre dice que sí, ¿no? Y por eso van a hacer resurgir la cristiandad. Avanzamos. Y por último, los judíos, ¿no? Otro de los pueblos que estarán al final de los tiempos, que además de los 3 pueblos bíblicos, ¿no? Ustedes saben que el padre tiene una obra que se llama El judío en el misterio de la historia. Una aclaración sobre esto, que lo dice Sacheri, no lo digo yo. No han entendido todos los que critican al padre, que son muchísimos autores, no han entendido que la visión del padre es teológica, ¿no? O sea, parte de la Sagrada Escritura. Castellani dice en los papeles de Benjamín Benavides, dice que no hay, de todos los libros, más o menos así sus palabras, de todos los libros que he leído sobre el judaísmo, nadie ha interpretado, no he leído ninguno mejor que la del padre Membiel. O sea, es una obra importantísima. Y hay autores que se tienen por ortodoxos hoy y discípulos del padre Membiel que no lo interpretan tanto bien. Hecha esa aclaración, los judíos, como nosotros sabemos, tienen un rechazo inicial de Jesucristo y del Evangelio. Que caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso lo dijeron ellos, no lo digo yo, ¿no? Y los que se convierten, además hay que recordar, son los más fervorosos. Nuestra Señora, la Santísima Virgen, los apóstoles, ¿no? Los primeros cristianos, San Esteban, qué sé yo, en fin, San Pablo, ¿no? Etcétera, ¿no? Los que se convierten son los más fervorosos, incluso después. Pero hoy persisten en el rechazo, ¿no? Entonces, mientras persistan en el rechazo, siguen burlándose de la fe, ¿no? Y tienen además también una cosmovisión general. En el libro de la Cábala del Progresismo, lo que dice el padre es que ellos toman todos los elementos de la Cábala pagana y que lo incorporan justamente para negar que Jesús es el Mesías esperado. Pero bueno, evidentemente es una obra que hay que leerla y estudiarla, ¿no? Y estos son los que crean y los incentivan a los enemigos, ¿no? Es decir, a los enemigos de la cristiandad, ¿no? Y los enemigos de la fe. Por ejemplo, el rol que tiene la masonería en la apostasía de los pueblos, ¿no? De 1717, fundada la masonería, al menos lo que se estima, ¿no? Desde la fundación de la masonería, por ejemplo, ¿no? Que sabemos bien que es, por ejemplo, una palanca judaica, ¿no? Entonces, evidentemente, hacen que el mundo se vaya decristianizando. Y por último, también lo dice en la tradición, ¿no? Son los que han de entronizar al anticristo, ¿no? Es decir, el enemigo final del Redentor. Pero, por supuesto que al final, como nosotros sabemos bien, se han de convertir. Al menos una inmensa mayoría significativa. No sabemos si todos y cada uno, pero al final de los tiempos, como también aparece en la Sagrada Escritura, ¿no? Así que bueno, sin duda es una visión teológica que tiene el padre, ¿no? Pero además de la visión teológica, hay que ver el aspecto moral, ¿no? Es decir, dejando la teología de la historia y viendo a la moral, ¿no? Porque la moral tiene 3 aspectos que son irreductibles: el individuo, la familia y el Estado. El padre dice, eso lo dice Santo Tomás, ¿no? En el libro del comentario de la ética de Nicómaco, pero el padre dice esta frase, que quizás la voy a leer y después vamos a explicar algo. El orden de estas 3 realidades irreducibles se obtiene por la subordinación de una a la otra, subordinación de la persona singular a la familia y sociedades inferiores, subordinación también de personas singulares, de familias y sociedades inferiores a la sociedad política,
subordinación total, porque las personas singulares, las familias y sociedades inferiores, con todo lo que son y con todo lo que tienen, se subordinan a los fines de la sociedad política. Subordinación intrínseca, porque están en la misma línea de perfección que es la perfección humana, pero total de acuerdo a la condición del todo de orden, totum ordinis, que es la sociedad política y que es muy diferente de un todo continuo. Subordinación intrínseca y total, pero a la manera de los todos que tienen unidad de orden en los que cada parte conserva su operación propia. Bueno, una cita difícil, ¿no? Esto del primer discurso de el problema de la persona y la ciudad fue el primer congreso de filosofía, en 49 o 50, ¿no? Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que el fin del individuo se ordena al fin de la familia, y de la familia al cuerpo intermedio y del cuerpo intermedio al Estado, pero no es que cada uno de que sea superior termina como negando absolutamente a los de abajo, porque cada uno es, como dice ahí, es un todo de orden y no es un todo continuo. Si fuera un todo continuo, entonces no tendría individualidad, no tendría iniciativa, quedaría subsumido en el superior, ¿no? Pero no es así, porque cada uno permanece como su grupo. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque, avanzamos, porque esto da origen a las deformaciones de la moral actual. El individualismo, por ejemplo, Kant y Rousseau, todo el padre, no es mío, ¿no? De la voluntad individual deriva la naturaleza y la existencia de la familia y de la sociedad política, porque lo más importante es el individuo, es la negación de lo anterior, ¿no? Entonces, nosotros determinamos, por ejemplo, cómo es la familia, ¿no? Si son dos mamás, dos papás, ¿no? O la sociedad, o determinamos cómo es la sociedad política, matriarcal, patriarcal, es decir, o los sacamos los niños de la escuela, los adoctrinamos, los sacamos de la familia, los adoctrinamos en la escuela, etcétera, ¿no? Eso es el individualismo, ¿no? Avanzamos. Y lo opuesto es el colectivismo de Hegel. Desde el Estado se derivan los derechos de los individuos y de las familias. Es decir, el Estado dice qué derechos tenemos, ¿no? Entonces el Estado dice, ahora podés salir a la calle. Ahora no, porque a las 6 de la tarde sale el virus, ¿eh? Entonces métanse al 6-5, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que vivimos en el 2020, 2021 fue un proyecto de comunismo. El Estado nos decía qué podíamos hacer, ¿no? Eso hay que tenerlo bien presente, ¿no? No solo en la China comunista que te sacan fotos a las personas, ¿no? Y los rostros y qué sé yo, ¿no? O sea, evidentemente eso es el colectivismo de Hegel. Avanzamos. El pretexto para instaurar el nuevo orden social fue la libertad, el código, el contrato social. El medio, la demagogia. La razón última, la constitución del Estado ateo y coloso, supremo árbitro de todos los derechos, de todo lo lícito y lo ilícito, dictador omnipotente de lo permitido o prohibido, bajo el cual el nombre y el culto de Dios será abolido perpetuamente. A este fin todo se endereza y todos los medios se ordenan. A este la destrucción de la familia, a este la destrucción de las libertades, tanto municipales como provinciales, para que solo quede la potestad del Estado impío, sin cuyo imperio no puede mover nadie, ni pie ni manos, en todo el ámbito del universo. Es el año 45 esto. O sea, evidentemente, ¿qué quiere que les diga? Más claro, es imposible decirlo. Avanzamos. Y por supuesto todo esto se concreta, ya creo que vemos la concreción muy clara, ¿no? Por ejemplo, en los ataques a la familia. El padre se levantó en su momento contra los ataques a la humane vitae del Papa Pablo VI, que ustedes recordarán, defendió los dos principios unitivo y procreativo en el acto conyugal, con esos dos sacerdotes ahí nombrados, uno de los cuales después fue cardenal, sigamos. Además del ataque al matrimonio, venida de la iglesia progresista, la falsa gnosis, hay una relación amorosa entre el yo y el tú divinos, el santo alabado sea y su Shekinah. Es decir, introduce la gnosis judaica, introduce en el seno de Dios la diferencia sexual. Eso es lo que está diciendo. En una conferencia, esa es de la Cábala. Pero eso es gravísimo, porque eso quiere decir
que toda la ideología de género en el fondo está inspirada en esta falsa gnosis, ¿no? Y un tercer punto, la emanación y evolución de Dios teogonía se hace por un camino sexual. El simbolismo fálico, conexo con las especulaciones de la Sefirá Yesod, anticipa de una manera sugestiva a las lucubraciones de Freud, ¿no? Es decir, nuevamente, ¿no? Esto escrito en esa conferencia poco conocida del padre, ¿no? Y nuevamente vemos cómo lo que hoy sucede, el freudomarxismo, ¿no? La escuela de Frankfurt, ¿no? Nuevamente está aquí ya anunciada y prevista. Hegel y Marx dicen en la conclusión del libro El poder destructivo de la dialéctica comunista, Hegel y Marx no han atinado a ver que más importante y primero en la vida humana que la dialéctica del amo y del esclavo, que es la dialéctica de Hegel, que es la que usa Marx, es la dialéctica del varón y la mujer. Bajo este aspecto, Freud puede tener más razón contra Hegel y Marx. Y eso, fíjese lo que digo, y es lo que después ocurrió, ¿no? Es decir, nuevamente, la ideología de género está impulsada por la oposición. Antes era el amo y el esclavo, o era el proletario y el patrón, ¿no? Y ahora es el varón y la mujer, ¿no? O el que se percibe varón y se percibe no sé qué, digamos, ¿no? Sigamos. Esto trae el ataque hacia los distintos estratos sociales, que en la Edad Media estaba muy marcado y en el orden natural, ¿no? Y esto evidentemente hoy nos parece medio extraño. Fíjense que esta frase la cita el padre, pero es de Maritain. Dice, no hay orden sin diversidad ni desigualdad de grados, y en un mundo en el que los valores sociales serían ante todo función no de nacimiento ni de riqueza, sino del trabajo, los jefes que se designarían en todos los grados los diversos órganos sociales constituirían una verdadera democracia popular. Es decir, ya no existe el artesano, el político, el sabio, el consagrado, ¿no? Lo que importa es una democracia popular. Esta frase es de Maritain, insisto. Y esta frase distinta es San Pío X. Fíjense, desechando la doctrina recordada por León XIII, le habla Marx Sagné, acerca de los principios esenciales de la sociedad, colocan la autoridad en el pueblo o casi la suprimen y tienen por idea realizable la nivelación de las clases, es decir, la confusión con la excusa de la libertad, la nivelación de las clases, algo que poco se acuerda, o nos acordamos hoy, porque estamos infectados de un mundo liberal, ¿no? Avanzamos. Y además del ataque a los distintos estratos sociales, el ataque a las corporaciones y los cuerpos intermedios. Como nosotros sabemos, la destrucción de la sociedad en átomos, ¿no? Es decir, la destrucción de los gremios, como hizo la Revolución Francesa en la ley de Chapelier, ¿no? Eso lo dice el padre en la obra de la Concepción Católica de la Economía, ¿no? Es decir, todos divididos. ¿Por qué divididos? Son fácilmente manejables. Los gremios los inventó la Iglesia Católica. Lo que pasa es que hoy la palabra gremio nos suena a Baradel y toda esa cosa, digamos, ¿no? Pero en realidad los gremios vienen de la Iglesia Católica, o sea, no es la política rancia, ¿no? Los gremios vienen de la Iglesia, es una institución medieval, ¿no? Y esto es lo que nosotros tenemos que recuperar justamente con la cristiandad. Ataque, y además es un ataque al Estado, por último, ¿no? No hay el deseo de no obedecer, sino a sí mismo. Esto dice Maritain. ¿Cómo voy a obedecer a mí mismo? Eso parece el demonio, non serviam. Es decir, si uno sabe que la obediencia nos lleva a Dios, bien rectamente entendida, ¿no? Como decía Monseñor, una obediencia cuando mi Padre es reflejo del Altísimo, ¿no? Pensamos. La ley de la ciudad cristiana no es la autoridad consentida. La ley de la ciudad cristiana es el bien común temporal, subordinado al eterno. Es la ciudad descansando sobre los derechos de Dios. Eso dice el padre Julio. La ley de la ciudad cristiana es el bien común temporal, subordinado al eterno, porque Dios es el bien común eterno, ¿no? Entonces, si nosotros buscamos, ¿no?, el progreso de la ciudad es porque queremos, en definitiva, que toda la ciudad llegue a Dios, ¿no? Y el progreso no es lo más importante es la moral. Siendo, y esta es la frase que hacía referencia antes, siendo el nominalismo la herejía
Por eso el padre la llama herejía, ¿no? En sentido metafórico, pero herejía. Siendo el nominalismo la herejía que hace siglos dicta su ley a la humanidad, ésta seguirá usando los vocablos de persona humana, familia, ciudad, nación, soberanía y cultura, pero destituidos cada vez más de contenido real y operante, de suerte que en el límite los hombres vivirán felices y satisfechos en ese superestado lleno sus labios de libertad y fraternidad, cuando nunca habrán vivido en mayor esclavitud y odio. ¿Qué quiere que les diga? Es del año 46, ¿no? O sea, es profético, ¿no? No tendrás nada y serás feliz. ¿Me le suena la Agenda 2030? O sea, bueno, avanzamos. Y por supuesto, estos proyectos, ¿no?, de ciudad anticristiana, ¿no?, y de régimen contrario a lo que Dios quiere, por supuesto terminará en el reinado del anticristo, ¿no?, el hundimiento de este mundo, ¿no? La razón de la permisión divina, dice el Padre, es hacer crecer en santidad a los elegidos de Dios. ¿Por qué suceden las cosas que pasan, no? Bueno, Dios quiere hacernos crecer en santidad, ¿no?, y en fidelidad a su ley y a su alianza. Por eso, la victoria final ha de ser de Cristo Rey. Y hacia eso nosotros tenemos que encaminar nuestra tarea. Como dice muchas veces el padre Alfredo Sáenz, nosotros tenemos que hacer lo contrario a lo que hizo la revolución, el proceso de revolución, de destrucción masiva, ¿no? Dice el padre, dice San Agustín, si no hubiera perseguidores no habría mártires, si no hubiera corruptores no habría santos. Los delincuentes, los corruptores tienen esa función en el mundo, hacer posible la santidad. De modo que en definitiva todo es para la santidad, para la cristiandad, para que se cumpla el plan de Dios, para que para los que aman a Dios todo lo otro concurre a eso, a hacer posible la vida de los que aman a Dios. Nada más. Es decir, lo más importante es eso, amar a Dios, ¿no?, la santidad, ¿no? Y si Dios permite todo el proceso de apostasía y de revolución, es porque el eje de la historia es Jesucristo. Y en Jesucristo los que se salvan con Él, los elegidos, los santos, ¿no? Entonces, si Dios permite todos los otros procesos de apostasía, es porque quiere que los que se han de salvar se santifiquen. Por aquí, el culto cristiano, los laicos, cristianizan toda su vida y en consecuencia pueden cristianizar también toda una civilización. Porque siempre que se hablan de estas exposiciones, uno dice, y bueno, ¿y qué tenemos que hacer? La gran pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, entonces eso es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Los cristianos tenemos que cristianizar la vida, ¿no? Es decir, ordenar primero mi ser, después la familia y después donde estoy, la escuela, la institución, lo que sea, ¿no? Y de esa forma vamos a darle una cara distinta a la civilización, ¿no? La reflexión final es que la meta suprema de la vida es la santidad. La voluntad de Dios es el bien, de tal manera que la tendencia a restaurar la patria, restaurar la familia, restaurar la economía del país y restaurar sobre todo la vida de los argentinos es estar en el camino de la santidad. Fíjense que para el Padre no hay diferencia, porque primero buscamos la santidad y porque buscamos la santidad queremos lo otro. Como dijo aquella, creo que era una monjita en Estados Unidos, dice, nosotros somos pro vida eterna, ¿no? Y es así, somos pro vida eterna y por eso también somos pro vida en este mundo y nos oponemos al aborto, estamos a favor de la familia, pero primero somos pro vida eterna, ¿no? Y entonces porque queremos la santidad, entonces queremos restaurar todo lo otro y eso es ser contrarrevolucionario, justamente. Termino con esta cita. Es oportuno recordar que cualesquiera sean las circunstancias históricas de los tiempos, la enseñanza de la Iglesia en la bula dogmática Unam Santam de Bonifacio VIII, es necesario que la autoridad temporal se someta a la autoridad espiritual, es tan cierta y verdadera hoy como en los días de los apóstoles, como en los días de San Agustín y del Santo Imperio Romano Germánico y como será mañana en los días de la apostasía universal del Anticristo. Esta verdad ha de servir como norma de conducta que impulse la acción de los individuos, de las familias y de los estados, porque ayer, hoy y siempre Jesucristo es Rey de las naciones. Que esa norma de acción frente a circunstancias concretas de un lugar y de un momento histórico haya de limitarse a una realización imperfecta o casi inexistente en razón de una imposibilidad de hecho
que por la malicia de los hombres ofrece esas circunstancias es admisible, pero aún entonces será obligación de individuos, de familias y de los estados emplear todas sus energías bajo el imperio de la prudencia en cada caso particular para que esas resistencias derivadas de circunstancias de hecho desaparezcan y se logre la más perfecta concordia del imperio y del sacerdocio, en reconocimiento del vasallaje universal debido a la realeza de Jesucristo. Es decir, lo que nosotros tenemos que luchar es para eso, ¿no? Y a esta doctrina, no importa si la dijo Bonifacio VIII en la Unam Santam, o si la dijo León XIII con la concordia del sacerdocio del imperio, ¿no? No importa quién la dijo, esta es la doctrina católica de siempre, ¿no? Y siempre lo temporal ha de ordenarse a lo espiritual, ¿no? Y lo terreno a lo que no ha de pasar, siempre, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? Es cierto que la cristiandad se realizó, pero los mártires de la primera iglesia no vieron la cristiandad, igual lucharon por ella, ¿no? Y nosotros sabemos que existió, ¿no? Y la nueva ciudad la ciudad católica no está por inventarse o está en las nubes, existió en la ciudad católica, dice San Pío X, ¿no? Entonces por eso tenemos que seguir luchando, ¿no? Así que bueno, avanzamos y nada más.